¿Qué tal? Vamos a desarrollar el siguiente problema. Nos piden hallar las fuerzas axiales de la siguiente armadura e indicar su tipo de trabajo. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular las reacciones. Entonces, aquí yo voy a tomar mi punto de referencia en el punto A para que yo pueda despejar esta incógnita que va a ser la reacción en E, en el eje Y. Entonces, vamos a tener aquí sumatoria de momentos en el punto A es igual a 0. Y muy bien, vamos a comenzar entonces a obtener los momentos de las fuerzas. Vamos a tener menos 4 con respecto al punto A son 2, 4, 6. 6 metros. Menos 5 que multiplica 2 metros. ¿Ok? Y mientras tanto, nuestra carga puntual de 6 kilonewtons se encuentra sobre la línea de acción. Por lo tanto, el momento es 0. Y vamos a despejar Y. Aquí Y me va a dar un giro en sentido antihorario, por lo tanto es positivo. Y multiplica 6. Aquí no multiplica 6 este momento de fuerza de 4 kilonewton, más bien aquí son hasta 8. Bien, entonces vamos a ver cuánto nos da. Esto nos va a dar una reacción positiva de 7 kilonewton. Quiere decir que va hacia arriba. Ok, ahora vamos a aplicar la sumatoria de fuerzas en el eje Y para poder hallar la otra reacción, que va a ser en este caso AY. Entonces vamos a tener AY más 7 menos 5 menos 4 igualamos a 0. Entonces vamos a hacer esa operación y nos va a dar menos 2. Despejamos y vamos a tener 2 kilonewton. Es positivo, quiere decir que va hacia arriba también. Es correcto mi planteamiento. Mientras que para obtener la fuerza, quiero decir la reacción horizontal, yo nada más voy a tener aquí la carga de 6 kilonewton. Por lo tanto, si va hacia la izquierda, la reacción va a ir hacia la derecha. Listo. Ahora sí, llegó el momento de hacer el análisis interno. Entonces, yo primero tengo que irme a un nodo donde yo pueda obtener a lo mucho dos fuerzas. Entonces, ¿a qué nodo me tengo que ir? Aquí vamos a aplicar método de nodos. Me puedo ir al nodo C, por ejemplo. Entonces, vamos aquí a analizar el nodo C. Y voy a colocar aquí las fuerzas de las barras de tal manera que contrarresten las cargas externas. Entonces, a este le vamos a denominar la fuerza normal. Puede ser F o N, es lo mismo. Es la fuerza S y esta va a ser la fuerza BC. Aquí la fuerza S tiene componentes en X y en Y. Aquí tenemos una altura de 2.5 y una base de 2. Entonces, si nosotros obtenemos esa hipotenusa, vamos a ver cuánto nos da. Aquí nos va a dar una hipotenusa de raíz de 41 dividido entre 2. Ok, ahora, ¿con qué condición voy a comenzar? Recuerden que en el método de nodos nada más disponemos de dos, que son las sumatorias de fuerzas en X y en Y. Entonces, aquí yo puedo usar la sumatoria de fuerzas en X, pero si yo la uso voy a tener dos incógnitas, no me conviene ahí. Entonces, voy a tener que aplicar primero la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Para eso, voy a tener la componente vertical de la fuerza S, que va hacia arriba, y la carga puntual de 4 kilonewton que va hacia abajo. Entonces vamos a realizar esa operación y vamos a ver cuánto nos da. Al despejar va a quedar como positivo, quiere decir que sí va a trabajar a compresión. Entonces vamos a ver cuál es la magnitud de ese vector. Ok,
Entonces vamos a tener aquí una fuerza de compresión de 4 por 41, raíz de 41 sobre 5 kilonewton, que son aproximadamente 5.1225 kilonewton. Está trabajando a compresión, ya lo mencioné. Entonces ya nosotros tenemos aquí una fuerza. Trabaja a compresión, así lo vamos a dejar entonces su dirección, y de una vez vamos a marcarla para cuando nosotros analicemos el nodo E. Así también trabaja, se dirige al nodo. Ahora vamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Ya nosotros podemos hallar la fuerza BC. Entonces la fuerza BC va hacia la derecha. Luego vamos a tener la carga puntual de 6 kN más la magnitud de la fuerza S multiplicada por su componente en X. Entonces aquí la componente en X la colocamos, es 2 sobre 41, raíz de 41 sobre 2. Y aquí vamos a tener una fuerza positiva de 2.8 kilonewton y está trabajando también a compresión. Entonces es correcto esta dirección del vector, y ya nosotros aquí también la vamos a indicar en el nodo B. Entonces, para que no tengamos todo esto aquí amontonado, vamos a anotar de una vez la magnitud. Entonces aquí para la fuerza S es de 5.1225 kilonewton, y para la fuerza BC vamos a tener 2.8 kilonewton. Perfecto. Ahora vamos a pasar a otro nodo, igual con el mismo criterio. Necesitamos mínimo dos incógnitas. Entonces aquí yo puedo pasar al nodo, yo podría pasar al nodo E. Entonces vamos a analizar aquí el nodo E. Aquí ya lo indico con color. Paso al nodo E. Tenemos una fuerza de compresión de 5.1225 kilonewton. Ahora yo voy a proponer que la fuerza BE trabaje a compresión también, para que siga contrarrestando la reacción de 7 kilonewton, y la fuerza DE la voy a proponer que trabaje también a compresión para que contrarreste aquí la fuerza S. Su componente horizontal va a ser en este caso. Entonces aquí yo voy a indicar las nuevas variables. La fuerza BE, y comenzamos. Entonces, si yo aplico sumatoria de fuerzas en el eje X, voy a tener dos incógnitas, tampoco me conviene. Voy a tener que aplicar sumatoria de fuerzas en el eje Y. Entonces voy a tener aquí menos 5.1225 por su componente, que es 2.5 sobre raíz de 41 sobre 2 más 7 menos NBE, que también tiene la misma componente. Es simétrica la armadura, entonces va a ser más sencillo así el análisis. Muy bien, entonces vamos a realizar la operación y vamos a ver qué resultado obtenemos.
Muy bien, entonces vamos a tener aquí un resultado positivo de 3.8419 kilonewton y está trabajando a compresión. Entonces aquí ya tenemos una nueva fuerza. Está trabajando a compresión, entonces la vamos a indicar aquí en el esquema. Esto vale 3.8419 kilonewton. Ya los vectores están indicando el tipo de trabajo. Vamos a pasar entonces a calcular la otra fuerza, la fuerza de E. Entonces sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Y vamos a tener aquí menos 5.1225 por su componente en X más 3.8419 por su componente en X más la fuerza de E. Muy bien, entonces vamos a realizar esta operación y vamos a ver cuánto tiene de magnitud. Este tiene una magnitud de 0.8 kilonewton y está trabajando también a compresión. Entonces, ya aquí tenemos otras dos fuerzas. Ahora vamos a pasar a otro nodo. Entonces, yo ya aquí ya puedo pasar ya sea al nodo B, al nodo D o incluso al A. Pero para no complicarnos, vamos a pasar al nodo D. Entonces vamos a tener aquí el nodo D y vamos a proponer cómo van a trabajar las fuerzas. Entonces, tenemos aquí una fuerza de 0.8 kN que está trabajando con presión y vamos a ver, podríamos hacer que la fuerza de B esté trabajando ya sea a tensión. Bueno, vamos a proponer que trabaje a tensión. Vamos a ver si funciona para que de tal manera pueda contrarrestar la fuerza de 0.8. Entonces la fuerza de B o BD es igual. Y bueno, si hallamos aquí una fuerza, quizá esta también esté trabajando a tensión. Vamos a ver si así funciona. Entonces, esta es la fuerza AD. Entonces, vamos a tener aquí sumatoria de fuerzas en el eje X. Vamos a tener fuerza en X menos 0.8 más. Vamos a tener un sistema de dos incógnitas. Entonces, aquí vamos a tener la fuerza AD que va hacia la izquierda, su componente. Entonces, aquí vamos a tener 2 sobre raíz de 41 sobre 2. Pero va hacia la izquierda, entonces va a ser negativa. Y aquí la fuerza de B va hacia la derecha. Entonces va a ser positiva. Entonces aquí ya tenemos la primera ecuación. Ahora vamos a formular la otra. Va a ser igual. Aquí tenemos una carga puntual de menos 5 más NAD por su componente vertical más también la fuerza de B.
Entonces aquí como resultados vamos a tener 2.56 125 kilonewton positivo, quiere decir que sí está trabajando a tensión, mientras que la fuerza de B va a tener una magnitud positiva de 3.8419 kilonewton y también está trabajando a tensión. Entonces ya aquí nosotros en el esquema podemos indicar su magnitud. Entonces acá tenemos 2.56 125 kilonewton, mientras que para la otra fuerza son 3.8419 kilonewton. Muy bien. Entonces ya para terminar, vamos a analizar el nodo A, ya que si analizamos el nodo B, nos va a resultar mucho más tedioso. Entonces, vamos a pasar al nodo A. Y aquí si nosotros tenemos reacciones a la derecha y una hacia arriba, y tenemos una fuerza que trabaja a tensión, entonces esta fuerza, que va a ser la AB, va a trabajar a compresión. Entonces, vamos a tener que aquí analizarla por la sumatoria de fuerzas en el eje X. Y vamos a tener 6 más 2.56 125 por su componente, que va a ser 2 sobre raíz de 41 sobre 2 menos la fuerza AB. Realizamos la operación. Y esta fuerza tiene una magnitud de 7.6 kilonewton y está trabajando a compresión. Es correcto mi planteamiento. Y con esto hemos finalizado nuestro ejercicio. Espero te haya servido este video. Si tienes alguna duda me la puedes dejar en la sección de comentarios y te responderé lo más pronto posible. Tampoco olvides suscribirte al canal para que yo pueda seguir subiendo más contenido. Y nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho.